En el video anterior hablábamos eh, relacionado con el tema de pulsos, dentro del capítulo de signos vitales. Hablábamos un poquito de la anatomía del corazón antes de entrar en materia y también de algunos términos que vamos a estar utilizando de una manera bastante frecuente. Me faltó comentarles algo que es obvio, ¿no? Que ya saben ustedes, los ventrículos están separados o deben estar separados anatómicamente por, por el tabique interventricular. Este tabique interventricular en su parte inferior, que es todo lo que estoy marcando, es muscular, es parte del miocardio, y en su parte más superior, que es esta que está acá, es membranosa, ¿no? O sea, es tejido conectivo, tejido colágeno principalmente. En las malformaciones congénitas de comunicación interventricular, lo más común, en la gran mayoría de las ocasiones, el problema se genera acá, en la porción membranosa, en la parte superior. Y bueno, las aurículas aquí no lo alcanzamos a ver, pero también están separadas por un tabique, ¿no? Por el tabique interventricular, cuyo origen embriológico es diferente, pero no nos vamos a meter con eso. Bien, continuando con el tema, vamos a pasarnos esta que está toda rayada. Vamos a ver esta. Ya le quitamos todo. Creo que le habíamos añadido. El ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, perdón, tiene una precarga aproximada de 150 mililitros. Este es el volumen presistólico, acuérdense que es lo mismo que precarga. La poscarga que tiene la arteria aorta es de 80 milímetros de mercurio. Ya saben ustedes que es poscarga o presión diastólica. Estamos hablando de la diástole, por supuesto. O también se le llama resistencia periférica. Bien. En promedio, el ventrículo izquierdo se contrae con una fuerza, y aquí tenemos que dar una explicación más amplia, con una fuerza de 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué de 120 milímetros de mercurio? ¿Por qué no de 140 o 150 o 90? Bueno, sí, pudiera ser también, pero hay una situación que hay que explicar. Primero que nada, recuerden ustedes la ley de Frank-Starling. ¿Okay? La fuerza de contracción de la fibra muscular será directamente proporcional a su estiramiento previo. Yo les voy a decir una cosa. La cavidad del ventrículo izquierdo es una cavidad relativamente pequeña. Es bastante más pequeña que la del ventrículo derecho. Es como una tercera parte más pequeña que la del ventrículo derecho. Y vean, la precarga del ventrículo izquierdo es de 150 mililitros, mientras que la del ventrículo derecho, decíamos en el video anterior, es de 165 mililitros más o menos de sangre. La realidad de las cosas es que al ventrículo izquierdo no le cabrían estos 150 mililitros de sangre sin que se estiraran sus paredes. Sus paredes se tienen que estirar. ¿Por qué se tienen que estirar? Porque en realidad, si no se estirasen, esta cavidad del ventrículo izquierdo se llenaría con mucho menos de 150 mililitros de sangre. Tal vez con 100 se llenaría, pero la aurícula izquierda, como marcan las flechitas, recibe la sangre que viene de las venas pulmonares, y toda esa sangre que viene de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda tiene que pasar al ventrículo izquierdo. A esa sangre súmenle ustedes el volumen residual, que ya vimos que el volumen residual es una cantidad de sangre
o fracción residual, que es un porcentaje de sangre que se queda en el ventrículo izquierdo después de la sístole porque no le alcanza el tiempo para eyectarlo, ya lo explicamos. Entonces, súmenle ustedes la sangre que cae de las aurículas más la que ya tiene. En total le da una precarga de 150 mililitros. Cuando en realidad, si no se estirara, pues le cabrían bastante menos. Pero bueno, la pared es elástica y se estira. Está en relajación, está en diástole, pero eventualmente le llegará el estímulo eléctrico que se genera en el marcapasos. Le llegará el estímulo eléctrico y al llegarle el estímulo eléctrico se va a contraer. Claro, siempre y cuando haya calcio, siempre y cuando haya el estímulo eléctrico, aquí está, ¿no? Sale del marcapasos, del cual hablaremos más adelante. El estímulo eléctrico ahí está. Necesita ATP, que también va a haber, y iones de calcio, y se va a contraer. ¿Con qué fuerza se va a contraer? Con la fuerza que le da la ley de Frank-Starling. Es decir, ¿qué tan estiradas están las fibras? Bueno, con esa fuerza se va a contraer. Dicho de otra manera, debe quedarnos claro que el estiramiento que van a tener aquí las fibras de la pared del ventrículo izquierdo, y lo mismo pasa en el derecho, no nada más que en menor proporción, pero hablemos del izquierdo. El estiramiento que van a tener las fibras del ventrículo izquierdo pues va a ser directamente proporcional a su precarga. Es decir, 150 mililitros de sangre hacen que se estire pues cierta longitud, por así decirlo. Obviamente, si fueran menos de 150 mililitros, se estirarían menos y se contraería con menos fuerza. Si fueran 200 mililitros, se estirarían más y en consecuencia, ¿sí?, en respeto a la ley de Frank-Starling, se contraería con más fuerza. Bueno, lo común, lo típico, lo normal, habrá que atender bioestadísticamente, epidemiológicamente, el concepto de normalidad. La fuerza con que se contrae ese ventrículo izquierdo será en base al estiramiento que tienen sus fibras antes de contraerse debido a la precarga. Entendámoslo de esta manera: a mayor precarga, mayor estiramiento, mayor dilatación, pues, no dejémoslo en estiramiento, se entiende mejor, mayor estiramiento, y a mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción. ¿Ok? Por eso es que el ventrículo izquierdo, como sus fibras musculares se tienen que estirar para poder albergar esta precarga de 150 mililitros en promedio, pues cuando le llega el estímulo eléctrico junto con las otras condicionantes se contrae con una fuerza aproximada de 120. Ahora díganme ustedes, si se contrae con una fuerza aproximada de 120 milímetros de mercurio y la poscarga que tiene es de 80 milímetros de mercurio, ¿la válvula aórtica se va a abrir o no? La respuesta es por supuesto que se va a abrir, pues todo el tiempo 120 ha sido más que 80. Pero ahora díganme ustedes con qué fuerza va a salir la sangre, cuál va a ser la fuerza, ¿okay? No el volumen, sino la fuerza con la que va a salir la sangre. Pues es tan sencillo como restarle 80 a 120. ¿Por qué? Porque se va a contraer con 120, pero tiene en contra una impedancia o una poscarga pues de 80. Entonces la fuerza
con la que va a salir esa sangre va a ser aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Y aquí donde está la flechita blanca yo le voy a poner 40 milímetros de mercurio. Abocándonos al tema que estamos tratando, que es el de pulsos, espero que quede claro que son esta diferencia de 40 milímetros de mercurio la que hace que las arterias se amplien, la que hace que las arterias de la circulación mayor de toda la economía tengan esa modificación de su calibre y esa modificación de su luz durante el paso de la onda sistólica. Ahora, ¿a qué le llamo onda sistólica? Bueno, al flujo sistólico o al volumen sistólico. ¿Y de cuánto va a ser el volumen sistólico? Bueno, eso va a depender de la fracción de eyección. Ya previamente, acá en términos, vimos lo que es fracción de eyección, fracción residual, volumen sistólico, volumen residual. Entonces, en base a eso, vamos nosotros a calcular. ¿Okay? No voy a poner hipotéticamente un ejemplo, porque no tiene creo yo que es bastante claro. ¿Cuánto sería la cantidad de sangre que eyecte? Bueno, pues eso va a depender de cuánto es su precarga, de cuál es su fracción de eyección, y esa fracción de eyección la convertimos a mililitros y ya tenemos el volumen sistólico. Desde luego, a mayor volumen sistólico, esto debe ser obvio también, mayor presión sistólica. Aquí la fuerza con la que sale la sangre, dijimos, es de 40 milímetros de mercurio. Obviamente, la presión de estas arterias, de todas las arterias, la aorta y todas sus ramificaciones, en este momento ya no va a ser de 80 milímetros de mercurio. Va a seguir teniendo los 80 milímetros de mercurio que tenía en la diástole, porque sigue teniendo los dos componentes que ya mencionamos que le daban esa presión, que son la tensión natural de la pared muscular y elástica de las arterias, más el volumen sanguíneo diastólico que tiene en ese momento del ciclo cardíaco, en la diástole. Pero ahora ya estamos en la sístole y hay un volumen sistólico que está saliendo a chorro, ejerciendo una presión que en este caso dijimos es de 40 milímetros de mercurio, mismos que hay que sumarle a los 80 que ya tenía. Entonces aquí le voy a sumar 40 milímetros de mercurio. Entonces, durante la sístole, ¿cuál va a ser la presión que van a tener las arterias? Pues la presión que van a tener las arterias son los 80 que ya tenían en la diástole, más los 40 con que sale la sangre del ventrículo izquierdo, es decir, 120. Como pueden ver ustedes, esta va a ser la presión sistólica. De aquí sale el 120, que es una variable que podemos nosotros explicar, que dependerá de la fuerza con que se contraiga el ventrículo izquierdo, y dependerá también, lo explicaremos más a detalle cuando hablemos de presión arterial y de hipertensión arterial, que depende también de la poscarga, ¿no? Porque hay que ver también las variantes que nos dan la poscarga, pero vamos a no enredarnos ahorita. Entonces, la sangre, cuando sale, hace que la pared de la arteria se modifique de tener 80 milímetros de mercurio a tener 120. Esto, desde luego, va a hacer que una arteria que estaba así, momentáneamente, haga esto. Es decir, se amplíe, se expanda. Y digo momentáneamente porque va a ser nada más mientras pasa ese bolo sanguíneo que obviamente empuja a la sangre que está delante de él
y hace que las arterias cambien su diámetro, cambien su luz. Y eso, si es una arteria periférica, lo podemos percibir con facilidad. Y es lo que llamamos pulso. Ahora, si seguimos nosotros viendo aquí, bueno, tenemos la fuerza de contracción de 120 milímetros de mercurio. La sangre sale con una presión, dijimos, de 40 milímetros de mercurio. Lo estamos repitiendo un poquito. Entonces la presión de la aorta y todas sus ramificaciones aumentan hasta 120 milímetros de mercurio. Hay que recordar que la fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo es del 50 al 65%, que esto, tomando en cuenta la precarga, lo podemos convertir a mililitros, y que pues la fracción residual, es decir, lo que dibujé aquí, que es lo que no se alcanza a eyectar por falta de tiempo, esa es la fracción residual, que como su nombre lo dice, va a quedar como pues una fracción dentro del ventrículo izquierdo, que se va a sumar a la sangre que durante la diástole le caiga a ese ventrículo izquierdo de la aurícula izquierda. Lo mismo pasa del lado derecho, ¿no? Mientras esto está sucediendo del lado izquierdo, lo mismo estará sucediendo del lado derecho, pero con presiones diferentes y con destinos diferentes, por supuesto. El lado derecho del corazón manda la sangre a los pulmones para que se oxigene. El lado izquierdo manda la sangre ya oxigenada a toda la economía para que oxigene los tejidos. Obviamente, en su momento lo comentaremos, las presiones que maneja el lado derecho del corazón pues son mucho menores que las que maneja el lado izquierdo. De hecho, quien dibujó esta lámina tuvo la precaución de guardar las proporciones. Vean ustedes el grosor. Dejen ponerlo de otro color, a ver si me ven esta cosa, porque de repente se pone batallosa. Vean ustedes el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, y vean ustedes el grosor de la pared del ventrículo derecho. El grosor de la pared del ventrículo derecho es prácticamente la mitad que el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el ventrículo derecho maneja una precarga mayor, 165 mililitros contra 150 del ventrículo izquierdo, sus paredes se estiran menos. ¿Por qué se estiran menos? Porque la cavidad es más grande. Lo dije hace algunos minutos, la cavidad es más grande, entonces, aunque su precarga es mayor, bueno, como la cavidad es más grande, se estira menos. Si se estira menos, acorde con la ley de Frank-Starling, se va a contraer con menos fuerza. Si se contrae con menos fuerza, se engrosa menos. En cambio, la pared del ventrículo izquierdo, pues aunque su precarga es menor, su cavidad es más chica, se tiene que contraer con más fuerza porque se estiran más sus fibras en la diástole, y eso hace que se fortalezca más. Es obvio, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, pues se fortalecen nuestros músculos. Entonces, si este ventrículo izquierdo se contrae con mucha más fuerza que el ventrículo derecho, desde luego su pared será más fuerte, ¿no? ¿Y por qué se contrae con más fuerza? Porque se estira más. ¿Y eso qué? La ley de Frank-Starling así funciona. Bien. La sangre sale con una gran velocidad del corazón. Ya dijimos que en promedio sale con una presión, pero una cosa es la presión y otra es la velocidad. Sale más o menos con una presión. Sale más o menos con una presión de 40 milímetros de mercurio.
que aunados a los 80 milímetros de mercurio de la poscarga, esto nos va a dar igual a una presión sistólica de 120, ¿no? Eso ya lo comprendimos. Bueno, pero ¿a qué velocidad sale? Una cosa es la presión, otra cosa es el volumen y otra cosa es la velocidad. El pulso es más intenso en las arterias más proximales al corazón, claro. Claro, las arterias más proximales al corazón reciben la sangre pues en cuanto sale del corazón y reciben pues todo el golpe de la sístole, y por supuesto sus paredes se amplian más que las arterias distales. Sin embargo, esto es inversamente proporcional, fíjense bien, inversamente proporcional a la velocidad con la que viaja la sangre, porque entre más amplia, más ancha sea una arteria, menor será la velocidad con que viaje la sangre. Por ejemplo, en la aorta y en los vasos principales, ¿sí? Hablarles de vasos principales es hablarles del tronco brachiocefálico, de la carótida primitiva izquierda, de la subclavia izquierda, sí, las principales ramas de la aorta. Sí, y la aorta misma, la sangre sale a una velocidad de 4 metros por segundo. Conforme se va ramificando y las arterias se van haciendo más estrechas, la velocidad aumenta. Acuérdense que entre más estrecho el ducto, la presión se concentra más en su interior y esto hace que la velocidad aumente. Entonces, mientras que en las grandes arterias la velocidad es de 4 metros por segundo, en las arterias grandes, y le voy a poner aquí, y medianas, entendamos, por ejemplo, la femoral, las ilíacas, las axilares, las arterias humerales, ¿okay? Las subclavias, la velocidad es de 8 metros por segundo. La subclavia derecha, ¿no? La que sale del tronco brachiocefálico. Y ya en las arterias más pequeñas, pues la velocidad llega a ser hasta de 16 metros por segundo. Ahora, es claro que la sangre que va llegando a su destino, ¿cuál es el destino? Los tejidos, ¿no? Los tejidos de los diferentes órganos que conforman los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Ese es el destino. Es claro que la sangre que sale del corazón en una sístole no es la sangre que llega al destino final, no, o sea, va a empujar a la sangre que está durante la diástole ahí, por decirlo de alguna manera, estancada, para que esa sea la que llegue a su destino final. Es decir, sístole tras sístole, la sangre va empujando a la sangre que está adelante para que vaya oxigenando a todas a nivel tisular, ¿no? A todos los tejidos. Pero de cualquier forma, la sangre tarda aproximadamente una décima de segundo en propagarse del corazón a las arterias más distales, aquí vamos a ponerle del organismo. Por algún motivo no salió la palabra completa. Organismo. Ok. Ya pasando a lo clínico, a lo técnico, el pulso arterial hay que tomarlo con uno o dos dedos. Y fíjense bien, debe ser sobre una arteria periférica. Una arteria, bueno, más que periférica, superficial, así que la podamos palpar y que descanse sobre un plano firme, que no se nos esté moviendo. Si descansa sobre un hueso o sobre un músculo, mejor, ¿no? Para que no se nos esté moviendo.
Debemos de utilizar uno o de preferencia dos dedos, que serían el índice y el medio de nuestra mano dominante, sin guante. Sin guante, porque si nos ponemos guante, pues por muy higiénico que sea, nos va a quitar sensibilidad y va a ser más difícil palparlo. Entonces, sin guante. Y la presión que ejerzamos sobre esa arteria, una vez localizada, vean, está la arteria, descansa sobre un hueso, pero no hay que ejercer una presión muy fuerte, ¿no? Hay que ejercer una presión suave para poder sentir durante la sístole esa ampliación de la arteria. Porque si la aplastamos completamente, pues vamos a obstruir el paso de la sangre y no vamos a sentir nada. Pues ¿cómo vamos a sentir si la aplastamos? De lo que se trata es de comprimirla, pero parcialmente, para sentir el golpecito o golpezote, dependiendo de qué arteria sea la que estamos palpando, del pulso, ¿no? Obviamente, entre más cercano al corazón o más cercana al corazón esté la arteria donde tomamos el pulso, pues más intenso será este pulso, ¿no? Más intenso lo sentiremos. Entre más distal, pues menos intenso, pero siempre es importante. Sobre todo hay situaciones muy especiales que mencionaremos también un poquito más adelante, en las cuales hay que buscar intencionadamente los pulsos distales, sobre todo los de miembros inferiores en los pacientes diabéticos. Vamos a ver específicamente cuáles. Bien, vamos a dejar aquí este video.